porque estamos aquí, los hermanos juntos en armonía, reunidos para buenas obras, en este caso para alabarte y glorificar tu nombre, rendirnos ante tu presencia, Señor, que seas tú obrando en este lugar, Señor, que ya no sea más yo, sino tú hablando primeramente a mi vida y después a mis hermanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que podamos aprender de tu palabra, Señor. Y al aprender de tu palabra nos vamos edificando en ti, Señor. Gracias, mi Rey. Ponemos nuestras vidas en tus manos, todos los hermanos de esta congregación, Padre Santo, los que se van agregando, y así a todos los que del otro lado de la pantalla nos ven, nos siguen, que sean bendecidos, ellos, su familia, que sean edificados en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta familia que va extendiéndose tu gloria reino, a Dios, Señor, para gloria amén, y honra de tu nombre. así Lo dejamos será. a todos bajo tu presencia, bajo tu mano, bajo tu guía, bajo tu sentir, Señor amado, de tu presencia. Que tú los guardes, los protejas de todo daño, de toda maldad. Que toda cosa que se quiera levantar en contra de nuestras vidas sea cancelado y echado fuera, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por guardarnos. Bueno, vamos a comenzar con las alabanzas, Gloria primeramente de avivamiento, después de adoración. Gracias, Señor, porque tú te mereces todo, nuestra adoración, nuestro amarte, adorarte, llenarnos de ti, Señor. Amén. Amén, gloria a ti, Señor. Grande es tu gloria, Señor. Grande es tu poder, Señor. Sí, amado Santo. Sabemos que tú estás, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos. Cuando se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus primos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que venga la noche, que quedas sola, no te sientas solo, Dios te hace así. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor.
estar ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido desterrarme te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche, que canso avanza, no te sientas sola, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa, solo descansa en mí, solo descansa en mí, solo descansa. Solo descansa en mí, solo descansa. Descansa. Sí, amado Santo, glorioso. Cuán grande fidelidad. Fidelidad es grande y justa, mi Dios, mi Rey. Tu amor es sin igual. Toda mi vida te amaré, aunque el temor quiera venir, tú permaneces siempre. Cuán grande fidelidad, tu fidelidad, que me llena toda verdad. Cuán grande amor por mí, tu amor por mí, en tu gracia quiero vivir. Sí, Señor, en tu gracia queremos vivir, Santo. Es tu bondad, alto refugio, mi Salvador. Tu fuego me alcanzó, mi esperanza, mi protector. Aunque el temor quiera venir, tú permaneces siempre fiel. Cuán grande fidelidad, tu fidelidad, que me lleva toda verdad. Cuán grande tu amor por mí, tu amor por mí, en tu
quiero vivir, contar fidelidad, tu fidelidad que me lleva a toda verdad. Tu amor por mí, en tu gracia quiero vivir, en tu gracia quiero vivir. Mi Señor amado, con grande fidelidad. Grande, santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente, Señor. Vamos a levantar la ofrenda. Te damos gracias, Señor, por todo, dador alegre. Gloria a Dios. Señor, bendícele el 30, el 60 y el 100 por 1, Señor amado. Te pedimos por cada necesidad, Señor. Gracias. Vamos a continuar entonces alabando al Señor con alabanzas de adoración y después ya vamos a la palabra. Grandes son tus obras, Señor. Glorioso Padre. Bendito. Sí, Señor amado. Somos las niñas de tus ojos, Señor. Levante sus manos. Gloria a Señor Dios. amado. Glorioso Padre amado, santo, Me viste te a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí Cuando nadie me amó. y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 díselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.
Sí, Señor amado, te adoramos, Señor. Al estar ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor. Te amamos, Señor. Glorioso, santo. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, ya que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es poder. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, ya que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es poder. Todo lo que existe es por ti, Señor. Alabamos tu nombre, glorioso santo. La honra y el
gozo es alabarte, Señor. Te adoramos, Padre, Amén. Hijo y Espíritu de Dios. Amén, amado. Bueno, Padre Santo, hoy la palabra que me has dado para dar es: cuidémonos de la voz de los extraños. Amén. Voz, ¿qué es? Concepto y definición. Vamos a saber qué es lo que es la voz, el concepto y la definición de voz. Voz. El diccionario español: sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. 2, calidad, timbre o intensidad de la voz. 3, sonido que forman algunas cosas inanimadas, heridas del viento o hiriendo en él. Grito, voz esforzada y levantada, palabra o vocablo, músico que canta, autoridad o fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión común, poder, facultad, derecho para hacer a alguien en su nombre o en el de otro lo conveniente. Parecer o dictamen que alguno da en una junta sobre un punto o elección de una persona, voto o sufragio. Facultad de hablar, aunque no de votar en una asamblea, opinión, fama, rumor, motivo o pretexto público, precepto o mandato del superior, manifestación morfológica o sintáctica de la diátesis, sonido particular o tono correspondiente a las notas y claves en la voz de quien canta o en los instrumentos, cada una de las líneas melódicas que forman una composición polifónica, y consuelo también. Voz, en el diccionario Alfonso Lophuard, el término hebreo kol señala al sonido producido por las cuerdas vocales. Se usa tanto en el sentido estricto: y yo, Dios, la voz del muchacho, en Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Bueno, hay muchas definiciones con respecto a lo que es la voz. Bueno, vamos a la palabra entonces, que lleva por título entonces: cuidémonos de la voz de los extraños. Vamos a Juan 10:5. Ahí entonces: mas el extraño no seguirán, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces a un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo reaccionó María cuando Jesús la llama por nombre? ¿Y qué afirmación previa de Jesús se ilustra con este incidente? ¿Qué nos permite permanecer cerca de Jesús? El resucitado Jesús observa que junto a su tumba vacía se encuentra una mujer. La conoce bien, ya que se trata de María Magdalena, a quien casi 2 años antes había librado de los demonios que la poseían. Desde entonces, esta discípula los había acompañado a él y a sus apóstoles, atendiéndolos en sus necesidades diarias. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3.
Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero ahora llora desconsolada porque ha visto morir a Jesús, y hasta su cuerpo ha desaparecido, de modo que él le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Imaginándose que es el hortelano, le responde: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré. Entonces Jesús le dice: María. Inmediatamente ella reconoce la forma familiar en que la llama y exclama con júbilo. Vamos entonces a Juan capítulo 20 del 11 al 18. Bueno, voy a leer algunos pasajes, no todos, porque son muchos, si no se extiende mucho, pero ya le doy para que ustedes vayan anotando en sus anotadores. Por eso quiero que ustedes tengan a mano anotadores y también que vean los videos para que vayan afirmándose más en la palabra de Dios. Bueno, en el 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y él no estaba, ¿no? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Bueno, este relato ilustra de forma conmovedora lo que Jesús había afirmado algún tiempo antes, cuando, comparándose a sí mismo con un pastor y a sus discípulos con ovejas, dijo que el pastor conoce por nombre a sus ovejas y que ellas conocen su voz. Ellas realmente conocen, las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿no? Vamos a Juan capítulo 10, verso 3, después el 4 y después el 14. Amén. Amén. Y abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Vamos al 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vamos entonces ahora al 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso, ¿no? Que esa promesa del Señor tan hermosa. Tal como éstas reconocen a su pastor, así María reconoció al suyo. Cristo, y lo mismo es
cierto de los discípulos de Jesús en nuestro día. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Al igual que el agudo oído de este animal le permite permanecer cerca del pastor, así la agudeza espiritual nos permite seguir fielmente las pisadas de nuestro pastor Jesucristo. Juan capítulo 13, versos 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay otros capítulos, pero no lo voy a leer. Dice, ¿en qué preguntas nos hace pensar la parábola de Jesús sobre el aprisco de las ovejas? Ahora mismo, esa misma ilustración muestra que la capacidad de la oveja para reconocer las voces humanas, no solo la facultad para distinguir a sus amigos, sino también a sus enemigos. Este punto es de vital importancia, pues tenemos adversarios muy astutos. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo protegernos de ellos? Para averiguar la respuesta, veamos qué más dice Jesús en la parábola sobre el aprisco de las ovejas. Sabemos qué era el aprisco, ¿no? Un lugar donde se ponían las ovejas para resguardarlas en la noche. El que no entra por la puerta. Según la ilustración de Jesús sobre el pastor, ¿a quién siguen las ovejas y a quién no? Jesús señala, el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y él las llama a sus propias ovejas por nombre y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿No? Vamos a Juan capítulo 10, verso del 2 al 5. Juan capítulo 10, ¿no lo leímos? Sí, bueno, esa es la palabra que leímos recién, que leí yo recién. Bueno, observamos que Jesús usa la palabra voz 3 veces. Las 2 primeras aluden a la del pastor, pero la tercera a la voz de los extraños. ¿De qué clase de extraños habla Jesús? ¿Por qué no tratamos con hospitalidad a la clase de extraños que menciona el capítulo 10 de Juan? Jesús se refiere al tipo de desconocidos a quienes debemos tratar con hospitalidad, término cuyo correspondiente en el idioma bíblico original significa amor a los extraños. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 2. Gracias, amado Santo. ¿Hebreo cuánto? Hebreos capítulo 13, verso 2. Gloria a Dios. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En la ilustración de Jesús, el extraño no es un invitado. No entra en el aprisco de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte
pues el ladrón y saqueador. Juan capítulo 10, verso 1. Gracias, amado Santo. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora bien, según el testimonio de la palabra de Dios, ¿quién es el primero que se convirtió en ladrón y saqueador? Satanás, el diablo, como vemos en el libro de Génesis. La voz de un extraño se oye por primera vez. ¿Por qué merece Satanás que se le califique de extraño y ladrón? Vamos a Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Gracias, amado Santo. Juan capítulo 3, verso del 1 al 5. ¿No me dijiste Génesis? Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Gracias, Señor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿conoce Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no mueráis. Narra cómo se oye por primera vez en la tierra la voz de un extraño. El relato dice que Satanás se valió de una serpiente para engañar a Eva. Ahí está. Amén. Pero ahí. Amén. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, él se valió de una serpiente para engañar a Eva, la primera mujer. Es verdad que en este pasaje no se declara expresamente que el diablo sea un extraño. Sin embargo, sus acciones demuestran que en muchos sentidos fue el extraño del que Jesús habla en la parábola del capítulo 10 de Juan. Veamos algunas semejanzas. Jesús indica que el extraño se acerca a su víctima entrando a escondidas en el aprisco. Del mismo modo, Satanás se acercó a su víctima de manera indirecta. No se mostró como él es, sino a través de esa serpiente, ¿no? Amén. Recurriendo a una serpiente, la astucia con que se dirigió a Eva demostró lo que realmente es, un intruso malicioso. Además, el extraño se propone arrebatarle las ovejas a su legítimo dueño. De hecho, ¿quién es el dueño? Dios, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, ¿no? Y también de su pastor, ¿no? Que es Jesucristo. De hecho, es peor que un ladrón, dado que también se propone matar y destruir. Juan 10:10, vamos a leer allí. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De igual forma, Satanás fue un ladrón
pues mediante engaño le arrebató a Dios la lealtad de Eva, como además acarreó la muerte a la humanidad, es un asesino. ¿Cómo transgiversó Satanás la palabra y los motivos de Jehová, nuestro Dios santo, el gran yo soy? La falsedad de Satanás se hizo patente por la forma en que transgiversó las palabras y los motivos de Jehová. ¿Es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Preguntó a Eva, fingiendo sorpresa, como si dijera: ¿cómo ha podido Dios ser tan irrazonable? Luego añadió: Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los ojos. Fijémonos en estas palabras: Dios sabe. Con ella vino a decir: yo sé lo que Dios sabe, conozco sus motivos y sé que son malos. No, y él era el bueno. Bueno para matar, para destruir. Pero no. El único aquí bueno es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya le había advertido que de allí no debían comer de ese árbol, porque ciertamente morirás. Amén. Hay otros capítulos, pero bueno, lo vamos a dejar. Lamentablemente, ni Eva ni Adán rechazaron la voz de aquel extraño, sino que por escucharla se acarrearon calamidad a sí mismos y a sus descendientes. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 12 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 14, directo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué es de esperarse que en nuestro tiempo se oiga la voz de los extraños? En nuestro tiempo Satanás emplea métodos parecidos para extraviar al pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es el padre de la mentira y de quienes como él tratan de descarriar a los siervos de Jehová. Juan capítulo 8, verso 44. Veamos alguna forma en la que se oye la voz de esos extraños. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿No? Verdaderamente. Entonces, ¿de qué clase de enseñanza dado que podríamos dejarnos llevar por ella en evidente que se refiere a la que no habrían de perder el equilibrio espiritual? ¿Quiénes difunden tales enseñanzas extrañas? Pablo dijo a un grupo de ancianos cristianos: de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas avisas para arrastrar discípulos tras de sí. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 30. Bendito Rey, glorioso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Al igual que en tiempos de Pablo, hoy día existen personas que una vez fueron parte de la congregación cristiana y que ahora intentan extraviar las ovejas diciendo cosas aviesas, es decir, medias verdades y mentiras descaradas, como expresa el apóstol Pedro, emplean palabras falsas, palabras que como el dinero falso parecen verdaderas, pero en realidad no tienen ningún valor. ¿Cómo denuncian las palabras de segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 3, el método y el objetivo de los apóstatas? Pedro sigue denunciando los métodos de los apóstatas al revelar que introducirán calladamente sectas destructivas. Vamos entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 vamos a leer al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Al igual que el ladrón de la ilustración de Jesús sobre el aprisco no entra por la puerta, sino que trepa por otra parte, los apóstatas se acercan a nosotros a hurtadillas, ¿no? Allí en Gálatas también está 2:4. ¿Qué es lo que pretenden? Pedro añade, los explotarán. Así es, sin importar cuánto lo nieguen, el auténtico objetivo de los intrusos es hurtar y matar y destruir. Así, ahí en Juan 10:10, cuidado con esos extraños. Vamos a seguir pasando porque es mucho sino para pasar.
¿Cómo pueden las compañías exponernos a la voz de los extraños? ¿Qué similitud encontramos entre la táctica de Satanás y las de los extraños de hoy? Malas compañías. Amén. Amén. La voz de los extraños también puede oírse de labios de las personas que frecuentamos. Las malas compañías presentan un peligro, en especial para ti, joven, para el joven. Vamos a 1 Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Incluso yo siento a veces de mayores tantas cosas que palabras, malas palabras, ¿no? Que realmente los mayores serían los que tendrían que dar el ejemplo a los adolescentes, a los menores, pero lamentablemente la boca, como le dice, qué boquita, pero qué boquita sería si fueran cosas lindas, ¿no? Bueno, entonces, recuerda que Satanás escogió a Eva más joven e inexperta que Adán. La convenció de que Jehová limitaba en exceso su libertad, cuando en realidad eran todo lo contrario. Dios amaba su creación humana y se interesaba por su bienestar. Isaías 48:17, no lo vamos a dar, pero ustedes escudriñen de las Escrituras. De igual modo, hoy día los extraños intentan persuadirte de que tus padres limitan demasiado tu libertad. ¿Cuál es el peligro de esa influencia? Una joven cristiana admite: por algún tiempo mi fe se debilitó hasta cierto grado a causa de mis compañeros de clase. Me decían continuamente que mi religión era restrictiva e irrazonable. Sin embargo, la verdad es que tus padres te aman. Por eso no desconfíes de ellos, como tal vez quieran tus discípulos así. No te dejarás engañar como Eva. Bueno, ¿qué sabia lección hizo David? ¿Y cómo podemos imitarlo? Con referencia a las malas compañías, el salmista David dice: no me he sentado con hombres de falsedad, ni entro con los que esconden lo que son. Allí en el Salmo 26:4, no lo vamos a dar. Entonces, los que esconden lo que son, ¿no? Satanás ocultó su identidad tras una serpiente. Hoy existen personas inmorales que ocultan su identidad y sus verdaderas intenciones. No debemos confiar de todos. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La palabra lo dice. Bueno, también el internet, por ejemplo, adultos pervertidos tal vez se hagan pasar por jóvenes en foros de discusión para atraer a su trampa, ¿no? Por favor, joven, ten mucho cuidado, no vayas a hacer que salgas perjudicado espiritualmente. Salmo 119, 101, Proverbio 22:3. ¿Por qué no es sensato creer todo lo que presentan los medios de comunicación? ¿Qué debemos hacer ante las acusaciones difundidas mediante la voz de esos extraños? Conviene que prestemos atención al consejo.
de Proverbios 14:15. Vamos a leerlo allí, qué consejo nos da. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amén. Amén. Cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. No es sensato creer todo lo que los medios de comunicación presentan como verdadero. Claro está, no es que desconfiemos de toda la información que difunden, pero reconocemos que el mundo entero yace bajo el poder del inicuo, como lo dice allí, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. No, está bien, amor. Prueben las expresiones inesperadas. ¿Cómo demuestra el comportamiento de las ovejas la veracidad de las palabras de Jesús que se hallan en Juan 10:4? ¿Qué nos anima la Biblia a hacer? Entonces, ¿cómo podemos determinar si estamos tratando con un amigo o con un enemigo? Pues bien, Jesús dice que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Allí en Juan 10:4. No es la apariencia física de él lo que hace que lo sigan. Es su voz. Un libro sobre las tierras bíblicas relata que cierto visitante afirma que las ovejas identificaban la vestimenta, no la voz. En respuesta, un pastor aseguró que era la voz lo que reconocían, y para demostrarlo intercambió la ropa con el extraño, este vestido con las prendas del pastor, llamó a las ovejas, pero ellas no se movieron, no conocían su voz. Sin embargo, cuando el pastor las llamó, todas a la vez fueron hacia él, aunque llevaba otra ropa. Para las ovejas, el hecho de que alguien aparente ser un pastor no significa que lo sea. En realidad, ellas prueban la voz que las llama, es decir, la comparan con la del pastor. La Biblia nos manda a hacer lo mismo, probar las expresiones inesperadas para ver si se originan en Dios. Allí también tenemos para ver en Primera de Juan 4, del 1 al 2, Primera de Juan 4, 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. ¿Qué nos ayudará a este respecto? ¿Cómo nos familiarizamos con la voz de Jehová? ¿Qué nos permite hacer el conocimiento de Dios? Lógicamente, cuando mejor conozcamos la voz o el mensaje de Dios, mejor detectaremos la voz de un extraño. La Biblia indica la forma en que adquirimos tal conocimiento. Tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, anden en él. En Isaías 30:21, la palabra que oímos detrás de nosotros proviene la palabra de Dios. Cada vez que leemos, oímos por sí decirlo la voz de nuestro gran pastor, ¿no? Jesucristo. Allí el Salmo 23:1. ¿Qué dice allí el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, cuando más estudiamos las Escrituras,
más familiar nos resulta la voz divina. A su vez, este profundo conocimiento nos permite detectar enseguida la voz de los extraños, como está en Gálatas capítulo 1, verso 8, que no lo vamos a dar porque si no se alarga mucho la reunión. Dice, ¿qué hay implicado en conocer la voz de Jehová? Según Mateo 17:5, ¿por qué debemos obedecer la voz de Jesús? ¿Qué más hay implicado en conocer la voz de Jehová? Además de oírla, es preciso obedecerla. Fijémonos de nuevo en Isaías 30:21. La palabra de Dios declara: este es el camino. En efecto, mediante el estudio de la Biblia escuchamos las instrucciones de Jehová, quien pasa a decirnos: anden en él. Dios desea que pongamos por obra lo que oímos. Al aplicar lo que aprendemos, demostramos que no solo oímos su voz, sino que además la hemos escuchado, allí como en Deuteronomio 28:1. Obedecerla también implica obedecer la voz de Jesús, pues Jehová mismo así lo ha dispuesto. Mateo 17:5. ¿Y qué nos dice Jesús, nuestro pastor de pastores? Nos enseña a ser discípulos, ¿no? Si obedecemos la voz de Cristo, obtendremos la vida eterna. Allí en Hechos capítulo 3, verso 23. Huirán de él. ¿Cómo debemos reaccionar ante la voz de los extraños? Ahora bien, ¿cómo hemos de reaccionar ante la voz de los extraños? Como lo hacen las ovejas. Jesús señala: a un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él. Vamos a Juan capítulo 10, verso 5. Dice: más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Las ovejas van a huir de ese extraño, ¿no? Entonces tiene una reacción doble, ¿no? Por un lado, de un modo seguimos a un extraño, sino que lo rechazamos de plano. Es de interés el uso de la expresión de ningún modo, la cual traduce la manera más firme de expresar una negativa en el griego bíblico. Mateo 24:35 también está en Hebreos 13:5. Y por otro lado, huimos o nos alejamos de los extraños. Esta es la única reacción apropiada frente a aquellas cuyas enseñanzas no armonizan con la voz del pastor excelente, que es Jesucristo. Por eso debemos siempre tener a mano nuestra Biblia para ver lo que dice el hombre, si coincide con la palabra del Señor, pero la Biblia, no la Biblia que está agregada con libros apócrifos, ¿no? Sino que la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, hay muchas, ¿no? Pero no con libros agregados. Bueno, entonces, dice: ¿cómo debemos reaccionar ante los apóstatas y sus engaños, las malas compañías, las noticias tendenciosas de los medios de comunicación? Por consiguiente, ante quienes difunden ideas apóstatas, debemos seguir la exhortación de la palabra de Dios, que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo, contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido, y que la eviten. Romanos 16:17, también Tito 3:10. Asimismo, frente al peligro de las malas compañías, los cristianos jóvenes hacen bien en aplicar el consejo de Pablo a Timoteo.
huye de los deseos que acompañan a la juventud. Y cuando los medios de comunicación difunden acusaciones falsas, recordaremos esta otra advertencia de Pablo a Timoteo: quienes escuchan la voz de los extraños serán desviados a cuantos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. También segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 3 al 5. Sin importar lo acaramelada que parezca la voz de los extraños, huimos de todo lo que atenta contra nuestra fe. Salmo capítulo 26, verso 5, Proverbios capítulo 7, verso 5, después 21. ¿Qué recompensa espera a quienes rechazan la voz de los extraños? Al repudiar la voz de los extraños, los cristianos ungidos responden a las palabras que le dirige Jesucristo. En Lucas capítulo 12, 32, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha probado, dado al reino. Del mismo modo, las otras ovejas anhelan en el día en que oirán esta invitación de Jesús: vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vamos a Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a Juan 10, 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermosa, qué alentadora recompensa nos espera si rechazamos la voz de los extraños. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que podamos resistir, que podamos obedecer la palabra del Señor. En la obediencia está la victoria. Amén. Te damos gracias, Señor, glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.